Llevo casi 7 años viviendo en México y les puedo asegurar que en todo este tiempo he incorporado nuevas costumbres, hábitos, formas de comportarme, por supuesto, para poder adaptarme a mi nuevo país. Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Michelle y les doy la bienvenida al canal. El día de hoy les quiero compartir 10 cosas que a mi consideración, digamos que son prohibidas en México para un cubano. No las hagas si quieres ser aceptado. Acompáñenme. Número 1, meterse en la casa de un vecino, que créanme que eso al día de hoy es sumamente común en Cuba, que un vecino entre hasta la cocina sin avisarte para preguntarte qué estás haciendo, para pedirte un poquito de azúcar, de sal, para pedirte cualquier favor. Eso sucede día a día en Cuba. Y aunque en México, al ser un territorio tan grande, posiblemente demos ciertas confianzas a algunos vecinos y hasta le prestemos la llave de nuestra casa, pero créanme que no se vería nada bien que en un fraccionamiento, en una colonia, en una zona habitacional, pues un vecino sin avisarnos se colara hasta la cocina de nuestra casa. Acá en México yo creo que nos íbamos a enojar muchísimo. Puesto número 2. Pedir información. Y cuando digo pedir información y estoy pensando en Cuba, los cubanos piden información de todo. Esto por supuesto se puede entender por tanta escasez, por tantas limitantes en todos los sentidos. La gente en la calle sin conocerte te pide información como por ejemplo, ¿dónde compraste estos huevos? ¿Qué vas a hacer hoy? Si estás construyendo, se acercan personas y te preguntan ¿dónde compraste el saco de cemento? ¿Cuánto te costó esto? ¿Qué estás haciendo en tu casa? ¿Por qué estás reparando? Ese tipo de información es muy común y aquí en México nos incomoda muchísimo que se acerque un desconocido a preguntarte ese tipo de información cuando todas las cosas, todos los productos lo podemos encontrar en cada esquina, en una tiendita, en un supermercado y toda la información está en internet. Aquí en México nos molestaría, créanme que sí, muchísimo. Mientras en Cuba es muy común, acá en México no es así. Puesto número 3, coquetear con las mujeres. Créanme que en Cuba tenemos una cultura muy sexualizada y se hace muy común en la calle que los hombres se metan con las mujeres, desde los buenos días hasta un tipo de coqueteo un poquito más entrado en confianza. Los hombres les chiflan a las mujeres e incluso a las cubanas les gusta que eso suceda porque está incorporado en la forma de ser, en la cultura del cubano. La mujer cubana se siente halagada cuando un desconocido se mete con ella en la calle, le dice un piropo, le chifla. Eso acá en México es muy incómodo, es muy mal visto que un desconocido se meta con las mujeres en la calle y se considera acoso. En Cuba no es tan así. Así que tengamos mucho cuidado si amigos cubanos que están viendo el video no coqueteen con las mujeres de modo grosero. Hay que ser muy respetuoso, no lo hagan al menos como solían hacerlo en Cuba. En la posición número 4 tenemos la siguiente: no dejar propinas. En Cuba no se usa dejar propinas. Uno va a un restaurante y es poco usual, porque no es cultural, que las cubanas y los cubanos dejen propinas una vez que consuman. Y en México sí es tradición. Como tenemos acá en México tantos servicios, son de excelencia, son tan buenos. Hay restaurantes de todas las categorías. Es muy común que una vez que consumamos, ya sea en una pequeña taquería o sea en un restaurante 5 estrellas, siempre como cliente, y es un modo de agradecer el servicio que hemos recibido, dejamos una propina del 5, del 10, del 15, del 20%, la que se estime. Así que cuando un cubano llega a México y recibe un servicio
es elegante que se deje una propina, repito, como gesto de agradecimiento. En el puesto número 5 tenemos el siguiente, andar descamisados, que ciertamente es muy común ver a los hombres en Cuba todo el año, ya que es una isla caribeña, una isla tropical con muchísimo calor y uno los puede ver en la calle, en la casa, en todas partes descamisados. Uno ve las publicaciones en Facebook y muchísimas aparecen los hombres descamisados. Y acá en México no es muy bien visto. Ahora estamos en Puebla, que yo esté aquí en el centro histórico de la ciudad de Puebla descamisado. No estaría bien y posiblemente me llamarían la atención. Aunque es cierto que en algunos lugares como Cancún, como Veracruz, lugares en México que son calurosos, zonas de playa, por supuesto puedes andar descamisado. Pero no sucede como en Cuba, que es en cualquier parte, en el barrio y a todas horas del día. Te encuentras a una persona pasada la medianoche que va al parque completamente descamisado con un short y chanclas. En el puesto número 6 tenemos el siguiente: hablar alto o golpeado, como decimos en México, y no ser amables. Les explico. En Cuba es cierto que los cubanos hablan muy alto, hablan golpeado, quizás por el acento, quizás por el calor, no sé, pero es algo que siempre llama la atención. Cuando un cubano está en México, los mexicanos se dan cuenta de algún modo que es cubano, por el acento, por hablar tan alto, y es algo que debemos cuidar, moderar un poco el hablar más bajito. Eso es muy importante. Y por otra parte, cuando digo ser amables, es que ciertamente la cultura mexicana se caracteriza por la amabilidad. Los mexicanos y las mexicanas son muy amables, y no con esto quiero decir que los cubanos seamos groseros, que la mayoría de los cubanos sean groseros, sino que se nota la diferencia a la hora de comportarse. Le pongo un ejemplo: un cubano va a un restaurante acá en México y si no dice señorita, dice mi amor a la mesera, por ejemplo, no da las gracias, no dice por favor, eso se toma como una grosería. Hay que cuidar un poco la amabilidad, y eso el cubano que vive en México, créanme que debe pensarlo, debe mejorarlo y ser amable y hablar bajito. Choca muchísimo la grosería y la poca amabilidad, choca muchísimo con la cultura mexicana. Posición número 7. Inventar negocios. Sabemos que en Cuba se inventa muchísimo, esto por supuesto motivado por tanta escasez. El cubano inventa de todo: piezas de moto, piezas de coche, negocios, comida, pero es que todo lo inventa de manera ilícita, porque al no permitir el gobierno que hayan comerciantes privados, al no permitir al gobierno que el comercio pueda desarrollarse libremente, el cubano, para sobrevivir, se ve obligado a inventar muchísimos negocios, a inventar formas de sobrevivir, y el cubano se siente en Cuba muy orgulloso de eso. Cuando llegamos a México eso cambia completamente, porque aquí está todo inventado y sobre todo hay emprendedores. Si llegas a México puedes emprender tu propia carnicería, tu propio taller de mecánica, lo que sea, pero todo bajo la legalidad, todo bajo lo establecido. No puedes, siendo cubano, llegar a México y ponerte a inventar en un país donde, repito, todo ya está inventado. Tienes que emprender. Puesto número 8. Referirse a las razas y a las etnias de manera peyorativa. Lo explico. En Cuba es muy común que los cubanos se traten entre sí y se refieran de manera peyorativa a su color de piel, a su origen, a su cultura, en fin. Hay una discusión en un barrio, y si una persona es de color de piel negra, es una persona negra, entre cubanos usan
el color de la piel de manera peyorativa. Oye, tú, negro, ¿por qué estás haciendo esto? Y en el medio de la discusión, digamos que tenemos en cuenta el color de piel. Acá en México, ciertamente, al ser un país tan diverso en cuanto a orígenes, cultura, etnias, razas, sí se respeta mucho el color de la piel, sí se respeta mucho la procedencia, el proceder de las mexicanas y los mexicanos. Así que cubanos que viven en México, tengamos mucho cuidado y seamos respetuosos a la hora de referirnos a una etnia o a una raza. Número 9. Formas del decir y modismos. Lo explico porque esto se puede entender en varios sentidos. Por ejemplo, muchos cubanos llegan a México y ya empiezan a familiarizarse con expresiones populares, con modismos, con formas del decir propios de la cultura mexicana y no los incorporan, sino que continúan diciendo los mismos modismos de Cuba y muchos de ellos groseros y lo hacen con toda intención. Se me ocurre una palabra. Cuba tiene una gran herencia en cuanto a formas del decir de España. Hay muchísima similitud y hay diferencias con México, por supuesto. Una palabra muy recurrente es la palabra coger. Coger es esto, para un cubano es tomar, en México tiene otra connotación y los cubanos lo saben y a veces con toda intención dicen coger, dicen la palabra coger en un lugar, en un ambiente no apropiado y es con toda intención. Por otra parte también están los cubanos que llegan a México y digamos que de algún modo hiperbolizan el modismo mexicano, las expresiones mexicanas. Yo digo que son cubanos que ya se sienten hasta más mexicanos que los propios mexicanos y hasta me causa risa porque te hablan, llevan en México viviendo a veces 6 meses, 1 año, poco tiempo y ya te hablan como un perfecto mexicano, dicen todas las groserías, dicen todas las expresiones populares y hay otra parte, esto se puede entender de muchas formas, hay otra parte de cubanos que se la pasan criticando en México las expresiones, las formas de decir, no sé, el no manches, o sea, ¿qué es eso? ¿Qué significa no manches? El no inventes, ¿qué significa como que no inventes? El a poco, se me ocurren algunas expresiones y el hazte cuenta que... Entonces los cubanos muchos cubanos se hacen los desentendidos y se la pasan criticando a esas expresiones, a esos modismos que son propios de una cultura, en este caso de la cultura mexicana. Así que yo creo que en este punto es necesario cuidar un poco las expresiones propias, no perder por supuesto la identidad que nos caracteriza como cubanos, pero también ser tolerantes y respetar los nuevos modismos del país que te recibe. Y para el final, el puesto número 10, he dejado el siguiente: no criticar la comida, las tradiciones, la cultura, la historia del pueblo mexicano. Y esto va referido muy puntualmente a muchos cubanos que son prepotentes y creen que lo suyo es lo mejor, que su comida es la mejor, que su historia es la mejor, sus tradiciones, su música. Con eso hay que tener muchísimo cuidado y sencillamente se trata de respeto. Lamentablemente me he tropezado, y soy cubano, orgullosamente cubano, me he tropezado con muchísimos cubanos acá en México que critican la forma de comer tan rica que es en México, que te puede gustar o no, pero hay que respetar. No me gustan los chilaquiles, no me gustan las enfrijoladas, no me gustan los tacos. Es un sector muy determinado, es un grupo muy determinado de cubanos que sencillamente, digo yo, son irrespetuosos, ni respetaban en Cuba, ni tampoco lo hacen en México. Y es muy importante ser respetuosos porque si algo distingue a las mexicanas y los mexicanos es que aman, defienden, les encanta su cultura, su comida, su historia y todas sus tradiciones. Bien amigos, y de este modo estamos poniendo punto final al video de hoy. Me gustaría saber sus opiniones en la caja de los comentarios. La cultura, la historia, todas las tradiciones de México son muy ricas
y no solamente son para las mexicanas y los mexicanos, sino que están abiertas para el resto del mundo. Y creo que nosotros los cubanos que hemos recibido tantas oportunidades de este gran país, lo mínimo que podemos hacer es agradecer, dar las gracias siempre a México. Como siempre les pido, comenten, compartan, dejen mucho amor y suscríbanse. Nos vemos en el siguiente video. Bye.